Durante mucho tiempo, la historia de América Antigua fue contada de una forma muy simple. Un continente de civilizaciones aisladas, tecnologías limitadas, sociedades separadas por enormes distancias y geografías difíciles. Pero en las últimas décadas, la arqueología ha comenzado a revelar algo muy distinto. Bajo la selva amazónica han aparecido ciudades gigantes que durante siglos permanecieron ocultas. En las montañas de los Andes, sistemas agrícolas capaces de producir alimentos en condiciones extremas. Y a lo largo de todo el continente, evidencias de redes de intercambio que cruzaban montañas, desiertos, selvas y océanos. Poco a poco, una imagen diferente del pasado comienza a emerger, una historia de conocimiento, adaptación y conexiones entre sociedades que durante mucho tiempo se pensaron aisladas. En este video exploraremos 33 descubrimientos arqueológicos que están cambiando lo que sabemos sobre las civilizaciones de América Antigua. Descubrimientos que revelan un continente mucho más complejo y mucho más conectado de lo que imaginábamos. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Ingeniería agrícola extraordinaria. Cuando pensamos en civilizaciones antiguas, muchas veces imaginamos grandes ciudades o monumentos. Pero uno de los mayores logros de muchas sociedades americanas ocurrió lejos de los templos y palacios. Ocurrió en los campos. En algunos de los entornos más difíciles del planeta, distintos pueblos desarrollaron sistemas agrícolas extraordinarios, capaces de transformar selvas, montañas y humedales en paisajes productivos. Sistemas que permitieron sostener poblaciones enormes, mucho antes de la llegada de los imperios. 1. Terra preta amazónica. Durante mucho tiempo se creyó que los suelos de la Amazonía eran demasiado pobres para sostener grandes poblaciones, pero los arqueólogos descubrieron algo sorprendente. En muchas zonas de la selva existen suelos negros extremadamente fértiles, conocidos como terra preta. Estos suelos no son naturales, fueron creados por sociedades amazónicas antiguas que mezclaban carbón vegetal, restos orgánicos y cerámica para mejorar la fertilidad de la tierra. Algunos de estos suelos siguen siendo fértiles más de 1000 años después. 2. Chinampas aztecas. En el Valle de México, los mexicas desarrollaron uno de los sistemas agrícolas más productivos del mundo antiguo. Las chinampas eran campos elevados construidos dentro de lagos poco profundos. Capas de tierra, vegetación y sedimentos formaban plataformas agrícolas rodeadas de canales. Este sistema permitía cultivar durante todo el año y producir enormes cantidades de alimentos. Gracias a las chinampas, ciudades como Tenochtitlán pudieron alimentar a cientos de miles de personas. 3. Terrazas agrícolas andinas. En las montañas de los Andes, cultivar no era una tarea sencilla. Las pendientes pronunciadas y la erosión podían destruir fácilmente los campos. La solución fue transformar las montañas. Durante siglos, distintas culturas andinas construyeron terrazas agrícolas que convertían las laderas en escalones productivos. Estas terrazas controlaban la erosión, retenían humedad y permitían cultivar a grandes alturas. Muchas de ellas siguen utilizándose hasta hoy. 4. Huaru Huaru del Titicaca. En el altiplano alrededor del lago Titicaca, el clima presenta un desafío particular. Las heladas nocturnas pueden destruir los cultivos. Para resolverlo, las sociedades antiguas desarrollaron los Huaru Huaru, campos elevados rodeados de canales de agua. Durante el día, el agua se calienta con el sol. Durante la noche, ese calor se libera lentamente, protegiendo las plantas de las heladas. Un sistema simple, pero increíblemente eficaz. 5. Sistemas hidráulicos mayas. En las regiones tropicales donde vivieron los mayas, el desafío no era el frío, era el agua. Las lluvias podían ser intensas durante algunos meses y luego desaparecer durante largas temporadas secas. Para enfrentar esto, muchas ciudades mayas construyeron complejos sistemas hidráulicos, reservorios, canales y sistemas de control del agua. Infraestructuras que permitían almacenar y gestionar el recurso más importante para la agricultura. 6. Cochas del altiplano.
En algunas regiones del altiplano andino aparecen estructuras circulares excavadas en la tierra. Se conocen como cochas. Estas depresiones capturan agua de lluvia y crean microclimas protegidos del viento. Dentro de ellas se pueden cultivar alimentos incluso en condiciones climáticas difíciles. Un ejemplo más de cómo las sociedades andinas aprendieron a trabajar con el paisaje en lugar de luchar contra él. En selvas, montañas, lagos y altiplanos, distintas sociedades americanas desarrollaron soluciones agrícolas adaptadas a su entorno, sistemas que combinaban conocimiento ecológico, ingeniería y observación del territorio. Un recordatorio de que el desarrollo tecnológico no siempre se expresa en máquinas, a veces se expresa en la forma en que una sociedad aprende a convivir con la naturaleza. Plantas que cambiaron el mundo. Mucho antes de que existieran los imperios europeos o las rutas comerciales globales, los pueblos de América ya estaban transformando el mundo, no con conquistas militares, sino con algo mucho más silencioso, pero mucho más duradero: la domesticación de plantas. A lo largo de miles de años, distintas sociedades americanas aprendieron a seleccionar, mejorar y cultivar especies que hoy alimentan a gran parte de la humanidad. 7. Domesticación del maíz. Uno de los logros agrícolas más extraordinarios de la historia ocurrió en Mesoamérica. A partir de una planta silvestre llamada teosinte, comunidades agrícolas lograron desarrollar el maíz. El proceso tomó miles de años de selección cuidadosa. El resultado fue una planta completamente transformada, con mazorcas grandes y nutritivas. Hoy, el maíz es uno de los cultivos más importantes del planeta. Y todo comenzó con agricultores mesoamericanos hace miles de años. 8. Origen andino de la papa. En las montañas de los Andes, otro cultivo cambiaría la historia mundial. La papa fue domesticada hace miles de años en las regiones altas de Perú y Bolivia. En un entorno frío y difícil, las sociedades andinas desarrollaron variedades capaces de crecer en condiciones extremas. Cuando la papa llegó a Europa en el siglo XVI, se convirtió en un alimento clave para el crecimiento de la población, un cultivo nacido en los Andes que terminaría alimentando al mundo. 9. Diversidad de papas en los Andes. Hoy existen miles de variedades de papa, y muchas de ellas se originaron en los Andes. En comunidades agrícolas tradicionales, todavía se cultivan decenas de tipos distintos, adaptados a diferentes suelos, altitudes y climas. Esta diversidad no surgió por accidente. Es el resultado de siglos de experimentación agrícola y conocimiento transmitido de generación en generación. 10. Cacao amazónico. El cacao, base del chocolate, también tiene raíces profundas en América tropical. Durante mucho tiempo se pensó que su origen estaba exclusivamente en Mesoamérica, pero investigaciones recientes han encontrado evidencias de uso temprano de cacao en regiones de la Amazonía. Para muchas culturas antiguas, el cacao no era solo un alimento, era una bebida ritual, un símbolo de prestigio y, en algunos lugares, incluso una forma de valor económico. 11. Ajíes o chiles americanos. Otro ingrediente esencial de la cocina mundial también nació en América. Los ajíes o chiles fueron domesticados hace miles de años en distintas regiones del continente. Hoy forman parte fundamental de cocinas en Asia, África y Europa. Pero su historia comienza con agricultores americanos que aprendieron a cultivar y seleccionar estas plantas picantes. 12. Tomate mesoamericano. El tomate, indispensable en muchas cocinas del mundo moderno, también se originó en Mesoamérica. Las sociedades indígenas ya lo cultivaban mucho antes del contacto europeo. Con el tiempo, el tomate viajaría a otros continentes y se convertiría en un ingrediente central de platos tan conocidos como la pizza o la pasta italiana. Un recordatorio de que muchas tradiciones culinarias globales tienen raíces americanas. Hoy estos cultivos parecen parte natural de la dieta global, pero cada uno de ellos es el resultado de siglos, y a veces milenios, de conocimiento agrícola acumulado. Un legado silencioso de las civilizaciones de América
que terminó transformando la alimentación de todo el planeta. Ciudades sorprendentes. Cuando pensamos en las grandes ciudades de la antigüedad, solemos imaginar lugares como Roma, Atenas o las ciudades de Egipto. Pero mucho antes de la llegada de los europeos, el continente americano también albergaba centros urbanos enormes y sofisticados. Ciudades planificadas, con templos monumentales, redes de canales, plazas gigantes y complejos sistemas de organización social. Durante siglos, muchas de ellas permanecieron ocultas bajo la selva, enterradas por el tiempo o ignoradas por la historia. Hoy, la arqueología está comenzando a revelar la verdadera escala de estos centros urbanos. 13. Teotihuacán. En el Valle de México surgió una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, Teotihuacán. En su momento de mayor expansión, entre los siglos III y V, esta ciudad llegó a tener más de 100.000 habitantes. Su traza urbana estaba cuidadosamente planificada. Grandes avenidas, complejos residenciales y monumentos gigantes, como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, dominaban el paisaje. Teotihuacán se convirtió en uno de los centros culturales y económicos más influyentes de toda Mesoamérica. 14. Tenochtitlan. Siglos después, en el mismo valle, surgiría otra ciudad extraordinaria. Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, fue construida sobre una isla en medio del lago Texcoco. La ciudad estaba atravesada por canales, conectada por calzadas y rodeada por campos agrícolas flotantes. Cuando los europeos la vieron por primera vez en el siglo XVI, quedaron impresionados por su tamaño y organización. En ese momento, Tenochtitlan era una de las ciudades más grandes del mundo. 15. Machu Picchu. En lo alto de los Andes peruanos, a más de 2.400 metros de altura, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más famosos del planeta, Machu Picchu. Construida durante el Imperio Inca en el siglo XV, esta ciudad combina arquitectura monumental con una integración sorprendente con el paisaje montañoso. Terrazas agrícolas, templos, plazas y complejos residenciales fueron cuidadosamente adaptados a la geografía de la montaña. Un ejemplo extraordinario de ingeniería y planificación urbana en los Andes. 16. Ciudades amazónicas descubiertas con LIDAR. Durante mucho tiempo se creyó que la Amazonía solo había estado habitada por pequeñas comunidades dispersas, pero nuevas tecnologías están cambiando esa visión. El uso del LIDAR, una tecnología de escaneo láser desde el aire, ha revelado extensas redes de asentamientos ocultos bajo la vegetación. En algunas regiones han aparecido ciudades con plazas, caminos y complejos sistemas de infraestructura. Evidencias de sociedades mucho más organizadas de lo que se pensaba. 17. Tiwanaku. Cerca del lago Titicaca, en el altiplano andino, floreció otra de las grandes ciudades de la América antigua, Tiwanaku. Entre los siglos VI y X, este centro ceremonial y político se convirtió en uno de los focos culturales más importantes de los Andes. Sus monumentos de piedra, plataformas ceremoniales y esculturas monumentales reflejan un alto nivel de organización social y conocimiento arquitectónico. 18. Cahokia. En el corazón de Norteamérica, cerca del actual río Mississippi, surgió una ciudad que durante siglos fue prácticamente olvidada. Cahokia. Alrededor del año 1100, esta ciudad llegó a tener decenas de miles de habitantes. Su paisaje estaba dominado por enormes montículos de tierra construidos por sus habitantes. El mayor de ellos, conocido como Monk's Mound, sigue siendo una de las estructuras precolombinas más grandes de todo el continente. Estas ciudades surgieron en contextos muy distintos: selvas tropicales, lagos, montañas y grandes llanuras. Pero todas ellas comparten algo en común. Demuestran que el continente americano desarrolló centros urbanos complejos, comparables a los de muchas otras regiones del mundo antiguo. Y muchas de estas ciudades todavía están siendo descubiertas. Redes de intercambio. Las grandes civilizaciones no se desarrollan en completo aislamiento. A lo largo de la historia,
Las rutas comerciales han sido una de las principales formas de conectar territorios, culturas y conocimientos. En el continente americano ocurrió algo similar. Mucho antes de la llegada de los europeos, diferentes regiones ya estaban conectadas por redes de intercambio que cruzaban enormes distancias. Rutas que transportaban alimentos, minerales, objetos rituales y también ideas. 19. Comercio de obsidiana. En Mesoamérica, uno de los materiales más valorados era la obsidiana, una piedra volcánica extremadamente afilada que se utilizaba para fabricar herramientas y armas. Los arqueólogos han encontrado obsidiana proveniente de ciertos volcanes a cientos de kilómetros de distancia de su origen. Esto indica que existían redes de comercio bien organizadas que distribuían este material por amplias regiones. 20. Rutas del cacao. El cacao era uno de los productos más apreciados en Mesoamérica. No solo se utilizaba para preparar bebidas rituales, sino que también tenía un gran valor social y económico. Las semillas de cacao viajaban a través de rutas comerciales que conectaban regiones tropicales productoras con grandes centros urbanos. Una evidencia más de las complejas redes de intercambio del mundo mesoamericano. 21. Caravanas andinas. En los Andes, el transporte de mercancías se realizaba de una forma muy particular: las caravanas de llamas. Estos animales podían recorrer largas distancias por los caminos de montaña, transportando sal, textiles, metales, alimentos y otros productos. Durante siglos, estas caravanas conectaron distintas regiones del mundo andino, desde la costa del Pacífico hasta el altiplano y los valles interiores. 22. Comercio marítimo del Pacífico. A lo largo de la costa del Pacífico, muchas sociedades desarrollaron redes de navegación costera. Utilizando balsas y embarcaciones adaptadas al mar, transportaban productos entre distintos puertos y asentamientos. Conchas, metales, textiles y alimentos circulaban por estas rutas marítimas, un sistema de intercambio que conectaba amplias zonas del litoral americano. 23. Comerciantes mesoamericanos. En el mundo mexica existía incluso un grupo especializado en comercio a larga distancia, los pochtecas. Estos comerciantes viajaban a regiones lejanas para intercambiar productos valiosos y traer bienes exóticos a las grandes ciudades. Además de comerciantes, muchas veces actuaban también como exploradores y diplomáticos. Un ejemplo claro de la importancia económica y política del intercambio. 24. Rutas del jade. El jade fue uno de los materiales más prestigiosos de Mesoamérica. Se utilizaba para crear objetos rituales, joyas y símbolos de poder. Los yacimientos principales de jade estaban concentrados en regiones específicas, como el valle del río Motagua. Sin embargo, objetos de jade han sido encontrados en sitios muy lejanos. Esto indica que existían rutas comerciales bien establecidas que distribuían este material por gran parte de Mesoamérica. Estas rutas no solo transportaban productos, también conectaban culturas. A través de ellas viajaban técnicas, conocimientos y tradiciones. Con el tiempo, estas redes de intercambio ayudaron a construir un continente mucho más interconectado de lo que durante mucho tiempo se creyó. Ciencia y conocimiento. Las civilizaciones antiguas no solo construyeron ciudades o desarrollaron agricultura, también dedicaron enormes esfuerzos a comprender el mundo que las rodeaba, observar el movimiento de los astros, entender los ciclos del clima, desarrollar formas de registrar información y aprender a trabajar con los recursos del territorio. En distintas regiones de América, muchas sociedades desarrollaron sistemas sofisticados de conocimiento, adaptados a sus necesidades y entornos. 25. Calendarios mayas. Entre los mayas, el tiempo era mucho más que una forma de medir los días. Era una forma de comprender el universo.
Los mayas desarrollaron calendarios extremadamente precisos, basados en observaciones astronómicas detalladas. Uno de ellos, el Tzolk'in, organizaba ciclos rituales de 260 días. Otro, el Hab, seguía el ciclo solar. La combinación de estos sistemas permitía registrar el paso del tiempo con gran exactitud. 26. Astronomía mesoamericana. La observación del cielo fue fundamental para muchas culturas mesoamericanas. Los movimientos del Sol, la Luna y los planetas eran cuidadosamente estudiados. En algunos centros ceremoniales, como Chichén Itzá, la arquitectura misma fue diseñada para reflejar fenómenos astronómicos. Sombras, alineaciones y posiciones del Sol marcaban momentos importantes del calendario. Un ejemplo claro de la relación entre ciencia, arquitectura y ritual. 27. Medicina amazónica. En la Amazonía, el conocimiento se desarrolló en estrecha relación con la biodiversidad de la selva. Durante generaciones, muchas comunidades aprendieron a identificar plantas con propiedades medicinales. Este conocimiento permitió desarrollar tratamientos para distintas enfermedades utilizando recursos naturales del entorno. Hoy, parte de ese saber tradicional sigue siendo objeto de estudio por investigadores y científicos. 28. Quipus incas. En los Andes, el Imperio Inca desarrolló un sistema único para registrar información: los quipus, conjuntos de cuerdas y nudos que permitían almacenar datos numéricos y administrativos. A través de combinaciones de colores, posiciones y tipos de nudo, era posible registrar censos, tributos y recursos. Aunque todavía se está investigando su funcionamiento completo, los quipus representan una forma muy sofisticada de gestión de información. 29. Metalurgia andina. En los Andes también se desarrolló una metalurgia notablemente avanzada. Culturas como los moche, huari e incas trabajaron metales como el oro, la plata, el cobre y diversas aleaciones. A través de técnicas complejas, lograron crear objetos ceremoniales, herramientas y adornos de gran precisión. Un conocimiento técnico que combinaba habilidad artesanal con comprensión de los materiales. Estos ejemplos muestran algo fundamental. Las civilizaciones americanas desarrollaron formas propias de ciencia y conocimiento, profundamente conectadas con su entorno. Observación del cielo, estudio del territorio, gestión de información, conocimiento de los materiales y de la naturaleza. Un legado intelectual que durante mucho tiempo fue subestimado, pero que hoy comienza a ser reconocido con mayor claridad. Grandes revelaciones. Durante mucho tiempo, muchos de estos descubrimientos fueron estudiados por separado: la agricultura en los Andes, las ciudades de Mesoamérica, las rutas comerciales de distintas regiones. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a observar todo el continente en conjunto, empezó a aparecer una imagen muy distinta. Una historia de conexiones, adaptaciones y sistemas complejos que funcionaron durante siglos. Una historia que desafía la idea de civilizaciones aisladas. 30. Economía inca sin dinero. El Imperio Inca logró administrar uno de los territorios más extensos de América Antigua, pero lo hizo sin utilizar dinero. En lugar de mercados monetarios, el sistema económico se basaba en redes de trabajo colectivo, redistribución y almacenamiento de recursos. Los productos circulaban a través de una compleja organización estatal que conectaba distintas regiones del imperio. Un modelo económico muy diferente al de muchas sociedades posteriores. 31. Archipiélago vertical andino. En los Andes, las condiciones geográficas cambian radicalmente en distancias relativamente cortas. Valles templados, altiplanos fríos, costas desérticas. Para aprovechar estos distintos entornos, muchas sociedades desarrollaron lo que los investigadores llaman el archipiélago vertical. Comunidades que mantenían acceso a territorios en diferentes pisos ecológicos, produciendo distintos recursos según la altitud. Un sistema que permitía integrar múltiples regiones dentro de una misma red económica.
32. Amazonía urbanizada. Durante mucho tiempo se pensó que la Amazonía había estado habitada solo por pequeñas comunidades dispersas, pero nuevas investigaciones están cambiando radicalmente esta visión. En distintas regiones de la selva han aparecido evidencias de paisajes profundamente transformados por sociedades humanas. Caminos, plazas, redes agrícolas y asentamientos extensos revelan que partes de la Amazonía estuvieron mucho más densamente pobladas de lo que se creía. 33. América como red de civilizaciones. Cuando observamos todos estos descubrimientos juntos, aparece una imagen muy distinta del pasado. Ciudades monumentales, sistemas agrícolas sofisticados, rutas de intercambio que cruzaban enormes distancias, conocimientos científicos adaptados a distintos entornos. Todo esto sugiere algo fundamental. Las civilizaciones de América Antigua no evolucionaron en completo aislamiento. Formaban parte de un continente dinámico, donde distintas sociedades desarrollaron soluciones propias, pero también mantuvieron múltiples formas de conexión. La historia de América Antigua no es una historia simple. Es una historia de diversidad, adaptación y redes culturales que se extendieron por miles de kilómetros. Una historia que apenas ahora comenzamos a comprender en toda su dimensión. Y a medida que nuevos descubrimientos arqueológicos siguen apareciendo, nuestra imagen del pasado continúa cambiando. Porque cada uno de estos hallazgos nos recuerda algo importante. El continente americano fue escenario de civilizaciones complejas, innovadoras y profundamente conectadas con su entorno. Y todavía queda mucho por descubrir. De los 33 descubrimientos que vimos en este video, ¿cuál te sorprendió más? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa mucho saber qué parte de esta historia te resultó más interesante. Y si te gusta explorar la historia profunda del continente americano, puedes suscribirte a Historylab para seguir descubriendo nuevas investigaciones y evidencias sobre las civilizaciones antiguas de América. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.